Bueno, Pedro, ¿querés orar? Bueno, oramos. Bendito Padre, Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, muchas gracias, te damos, porque un día más podemos reunirnos, un grupo de tus hijos. Gracias por haber dispuesto en el corazón, Señor, a cada uno de, de llegar hasta acá para reunirnos y escuchar tu palabra y entender un poquitito más de lo que tú nos quieres decir, lo que nos dice tu palabra. Te rogamos, Señor, por tu siervo, que nos va a guiar en ella. Te rogamos por él y te agradecemos por todos los que son parte del instituto, Señor, y que son fieles a tu obra, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a interpretar. Te rogamos que nos guíes en tu poderoso espíritu a tener claridad y a disponernos eh, bien preparados, Señor, para poder discernir lo que hoy nos vas a decir, lo que podemos aprender. Te damos gracias por todo, Señor, y lo dejamos en tus benditas y hermosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, gracias, Pedro. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿me escuchan bien? Así me hacen. Sí, sí, Algunos los puedo sí, ver. Bueno, vuelvo a decir lo que les digo siempre. Esto es, como bien decía Pedro en la oración, voy a tratar de guiarlos un poquito más en el entendimiento de esta materia de escatología. Cualquiera puede interrumpir en su momento, yo no los puedo ver a todos, apenas puedo ver 4 cuadraditos, pero pueden utilizar el teléfono y interrumpir cuando haya alguna pregunta o al final la anotan y podemos seguir. El tema de hoy es muy extenso, de hoy y del martes que viene vamos a tratar de comprimirlo y tratar de dar, digamos, un panorama bastante rápido, pero no por ello, si hay que detenerse, nos detenemos, ¿sí? La materia es escatología y volvemos a decir algo, hay un texto que es muy importante en nuestra Biblia, que la escribe Pedro, que es 2 Pedro 1:19, que dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En un lugar oscuro aún hasta un fósforo alumbra, ¿sí? Se nota, se ve la gran diferencia con la oscuridad. Y esto es temporario, hasta que el día esclarezca y el lucero a la mañana salga en vuestros corazones. Como decíamos el otro día, Dios está sentado en su trono y las cosas a veces parecen salidas de madre, parecen que no tienen una lógica o no tienen un cauce y en realidad no es así. Dios sigue estando sentado en su trono. El mundo a nuestro alrededor intenta conocer el futuro, nosotros tenemos la palabra profética más segura. No es un sol de mediodía, todavía no es ese momento, es un lugar oscuro. En el lugar oscuro tenemos una lámpara, tenemos una antorcha. No alumbra todo, pero alumbra lo suficiente como para que nosotros podamos caminar y dar los primeros pasos con seguridad y con orientación, a diferencia del mundo que anda absolutamente perdido acerca de lo que va a acontecer en el futuro, ¿sí? Ahora, muchas de estas cosas que estamos estudiando, y algunas de ellas vamos a ver hoy, no hay una claridad absoluta. Hay distintas posturas de creyentes muy fieles, de escuelas, ¿sí? de hermanos que ven la cosa de otra manera, de acuerdo, quizás por una falta de una correcta homilética, hermenéutica, o quizás por una falta de estudio, o quizás porque la revelación no es completa, ¿sí? Porque como decimos, por algún motivo el Señor nos da la revelación completa, ¿sí? Sino que no lo podríamos nosotros, no podríamos sobrellevarlo. Pero lo bueno es que tenemos esta antorcha que nos permite caminar. Y si hay diferencias en los pensamientos entre unos y otros, lo que no podemos dejar de reconocernos que seguimos siendo hermanos
y que el día, cuando sea el día lo aclarará todas las diferencias que nosotros podamos tener. ¿Sí? Hoy, dice el apóstol Pablo también, vemos por espejo. No es que tenemos una claridad absoluta, oscuramente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que con esto en mente, seguimos con esta hermosa materia que nos permite afianzar nuestra fe. Ahora vamos a recordar algunas cositas, como por ejemplo, ¿qué significa escatología? Escatología es el estudio de las últimas cosas, de lo que va a ocurrir, de las cosas, de los tiempos. ¿Sí? Dijimos el otro día que forma parte de la literatura profética de la Biblia. Ahora, la profecía es eventos futuros, pero no toda profecía es escatología. Escatología es profética, pero de las últimas cosas. Mucho de la Biblia, cuando se escribió, era profética. Algunas cosas ya se cumplieron, otras se van a cumplir, pero eso no quiere decir que sea escatológico, todo lo que sea profético. Creo que la escatología es el estudio de los acontecimientos que van a ocurrir al final de los tiempos. ¿Sí? Hoy vamos a penetrar un poquito más. Dijimos que la escatología podía ser tanto de los individuos como general del mundo entero. O sea, podemos hablar de una escatología individual. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa cuando cerramos nuestros ojos acá? ¿A dónde va? ¿Tenemos un alma? ¿No la tenemos? ¿Es eterna? ¿No es eterna? ¿Sí? Bueno, el otro día estuvimos discurriendo bastante sobre estos temas. ¿Sí? También analizamos ese lugar a donde van las almas y las distintas posturas que hay entre el Seol y el Hades, de acuerdo a la interpretación de lo que hay, de lo que la Biblia nos muestra. Y el destino final que van a tener las almas, que no lo terminamos de ver, lo vamos a ver si Dios quiere el martes que viene, tanto en el cielo como en el infierno. Entonces dijimos, hay una escatología personal o individual que tiene que ver con el destino de las personas, qué pasa después de la muerte. Y otra escatología general que tiene que ver con el mundo, con Israel, con las naciones, con los ángeles, los demonios, ¿sí? Con el anticristo, con Satanás mismo, con el Señor Jesucristo, en su venida y en su reino, tanto aquí en la tierra como en su reino eterno. Todo esto simplemente como un repaso. ¿Sí? Entonces hablamos como una escatología personal, hablamos de la muerte del individuo, hablamos del estado intermedio, de que es ese estado donde está el alma sin cuerpo, que puede estar en el Hades, en el caso de los impíos, o en el paraíso, o en la presencia de Dios en el caso de los creyentes. Y dimos las dos posturas de qué pasó antes de la muerte de Cristo, si cambió o si no cambió, si el Hades es un estado o el Hades es un lugar también, donde hay un estado. Y el cielo y el infierno queda para un poquito más adelante. La escatología general es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Vamos a comenzar viendo cuál es el discurrir del futuro de este mundo, con la segunda venida del Señor Jesucristo y todo lo que ello desencadena y los diferentes estudios o formas de estudiar la revelación bíblica en relación con esto. Es importante la escatología, lo recordamos simplemente, porque nos permite a nosotros recordar que estamos de paso y que todo lo que sufrimos acá es pequeño y casi nada comparado con la eternidad. Nuestra vida no termina en la tumba, sino que nosotros sabemos que comienza lo mejor cuando morimos. Por eso podemos tener gozo en nuestra vida individual, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas. Estimula una vida en santidad, lo dice el apóstol Juan, que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. También enseña que hay vida después de la muerte, lo estudiamos el otro día, el fin de la historia de la humanidad. No estamos a ciegas. Muchos dicen que el hombre va evolucionando, que la sociedad va evolucionando a formas cada vez mejores. Nosotros sabemos que eso no es así, sino que al contrario le queda mucho dolor a la humanidad por delante.
y por supuesto esto lleva a una relación personal de reconocer que el dueño, el Señor de los destinos es Dios, nuestro Padre, y por ello podemos adorarle por todo lo que vendrá por delante, que hoy nos toca sufrir, pero sabemos que después nos tocará el gozo permanente. Hablamos de la muerte, el concepto bíblico de la muerte, como la vida es la comunión, la muerte es la separación. ¿Sí? Y hablamos de los conceptos erróneos de la muerte como cesación de vida, fin de existencia, aniquilación o un eslabón en la evolución, esto del nirvana, hasta llegar al estado perfecto. Bueno, no, todo esto lo dimos. Y la muerte, en cambio, es separación. Y vimos que la muerte física, la muerte espiritual es el estado en el cual están las personas hoy sin Cristo, vivos, y la muerte eterna es el estado permanente de muerte espiritual por toda la eternidad. El estado intermedio, el Seol, el Hades, vimos dónde están los creyentes, las almas de los creyentes, y dónde están las almas de los incrédulos, y qué pasó, ¿sí? Otras creencias respecto al estado intermedio, y qué va a ocurrir al final con estos dos lugares. Van a entregar sus muertos para ser echados en el infierno, en el caso de los impíos, o al cielo en el caso de los salvos. Hoy vamos a comenzar entonces rápidamente escatología general. ¿Sí? Dejamos de lado la escatología individual y vamos a comenzar viendo este gráfico que seguramente ustedes lo han visto, lo conocen. Es un gráfico del tiempo. Yo no sé si ven el cursor de mi compu, ¿lo ven? ¿Sí? Bien. Esto estaba preparado con presentación, yo se la saqué toda porque me parecía que esto iba a empeorar la cosa. Vamos a tratar de estudiar este periodo donde está hoy la iglesia del Señor, desde la resurrección del Señor Jesucristo, el descenso del Espíritu Santo. En verde es la iglesia. Vamos a ver lo que ocurre luego cuando Cristo venga a... ¿Sí? ¿Qué pasa en el cielo y qué pasa en la tierra? O sea, la iglesia va a ser arrebatada. Ahora vamos a estudiar todo esto. ¿Qué pasa en el cielo con la iglesia y qué pasa aquí en la tierra con los que quedan? Luego vamos a estudiar la segunda venida de Cristo en gloria y el comienzo del milenio. Lo vamos a dejar ya. Todo esto lo vamos a dejar para el martes que viene con nosotros con diferentes más. Pero quiero que hoy nos sentemos en esta primera etapa de este diagrama, que se llama los tiempos del fin, que no es nada más que una línea del tiempo. Este periodo en verde de la iglesia ya lleva 1000 años. ¿Sí? Comenzó con el descenso del Espíritu Santo, la iglesia del Señor. Entonces, la primera cosa que vamos a tratar de estudiar es cuál es la esperanza que consuela a los creyentes. Recién decimos que conocer el futuro permite gozarnos porque sabemos que este periodo de tiempo nos toca vivir comparado con toda la eternidad. Y vamos a ver en primer lugar, bueno, traté de que sea algo, pero está medio difuso, ¿no? Porque era una imagen de muy pocos píxeles, entonces cuando la pones en el diapositivo se pierden un poco está como pixelado, ¿no? Bien, es exactamente lo mismo, pero mucho más resumido, más sintético para ver el estado, la edad de la iglesia, el rapto, qué ocurre aquí en el cielo y qué ocurre aquí en la tierra y luego qué pasa después de la segunda venida de Cristo. Vamos a tratar de ir desarmando un poquito este bosquejo, este esquema que es una línea de tiempo. Y comenzamos con este periodo. ¿Cuándo termina el periodo de la edad de la iglesia? La Biblia le llama a esto el presente siglo, ¿no? El presente siglo es el tiempo presente de la iglesia. El presente siglo termina el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir introduciéndonos en este tema del arrebatamiento de la iglesia
les puede ser un tema de discusión en cuantos aspectos, ¿sí? Pero es uno de los eventos más importantes, el saber que Cristo va a volver y va a llevar a los suyos. Él lo prometió, ¿sí? Y la Biblia enseña acerca de este evento utilizando tres palabras. Utiliza la palabra parousia, utiliza la palabra apocalipsis y utiliza la palabra epifaneia. Estas tres palabras se utilizan en mayor o en menor medida para hablar de la venida de Cristo por los suyos, pero no solamente por los suyos, sino también de la venida de Cristo en gloria, o en el caso de epifaneia, se utiliza para hablar de Cristo también en su primera venida, ¿sí? Allí en Lucas capítulo 1. Así que, ¿qué significa parousia? Parousia es la manifestación física de alguien. Apareció alguien en tu puerta, abrís la puerta, ahí está la manifestación visible de una persona, ¿sí? Alguien viene a visitarte, abrís la puerta, está la persona delante tuya, está hablando de una manifestación física, ¿sí? Se utiliza 24 veces para hablar de la venida del Señor Jesucristo. Es la que más se utiliza. El Señor Jesucristo va a venir en forma física y se lo va a ver físicamente. Es la parousia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se iba a los cielos, se quedaron todos mirando el cielo porque el Señor se fue en una nube, ¿verdad? Y todos estaban mirando hacia arriba y los ángeles dicen, ¿por qué están mirando? Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. El Señor físicamente vendrá a buscar a los suyos. La segunda es Apocalipsis, y se utiliza 18 veces, y significa descubrir, correr el velo. ¿Vieron cuando están por inaugurar algo y hay una plaqueta? Y esa plaqueta está tapada, o un busto que está tapado. Bueno, Apocalipsis es sacar el velo. Sacar el velo y revelar lo que hay por detrás del velo. Eso quiere decir Apocalipsis, y se utiliza 18 veces en forma de sustantivo y 26 veces en forma de verbo. También se utiliza para la venida del Señor Jesucristo por los suyos, quiere decir que de pronto se va a revelar la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? No solamente se lo utiliza para el arrebatamiento, sino también para la segunda venida en gloria. Y es más utilizada para la segunda venida en gloria que para el arrebatamiento. La que más se utiliza para el arrebatamiento es parousia, la manifestación física del Señor Jesucristo. Pero la revelación de él ocurrirá. Mateo capítulo 24 dice que se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Apocalipsis 19 dice que él aparece en el cielo montando un caballo blanco, con una espada que sale de su boca y todo el ejército celestial que viene con él. Se revela de pronto, se corre el velo y se ve aparecer el Señor Jesucristo. Y epifaneia tiene que ver con esto de hacer brillar o manifestar la presencia de alguien glorioso. Se ve brillando, ¿sí? Por eso aplica al nacimiento del Señor Jesucristo, en 1 Timoteo y en Lucas, hacer brillar. Pero también se lo usa 2 veces para el arrebatamiento y 2 veces para la segunda venida, propiamente dicho, en gloria, cuando Cristo venga con los suyos. Estas son las expresiones, ¿sí?, por el cual podemos decir que la Biblia presenta esto de que Cristo volverá a buscar a los suyos. Y entendemos que cuando Cristo venga a buscar a los suyos termina este presente siglo, que la vamos a presentar como un misterio. El tiempo de la iglesia, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que es un misterio porque no estaba revelado en el Antiguo Testamento. La iglesia no estaba revelado en el Antiguo Testamento. El programa de Dios con Israel, sí, no es el mismo programa para la iglesia. Cuando este presente siglo termina, Cristo viene a buscar a los suyos y se reanuda un programa que tiene que ver con Israel. Todo esto que yo estoy diciendo es muy controversial para muchos, ¿sí? Entonces, acepto que la discusión pueda
darse ahora o más adelante. Vamos a el arrebatamiento, que es el próximo evento que espera la iglesia. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 4, verso 13 al 18, que es uno de los pasajes centrales. 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo que le está escribiendo a hermanos que estaban tristes porque ellos pensaban que los que habían muerto se iban a perder la llegada de Cristo. Fíjense la inminencia en la cual vivían ellos. Ellos vivían bajo la luz de la inminente venida de Cristo, de tal manera que Pablo les tiene que decir, tranquilícense, no es tan así como ustedes están pensando. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta expresión está hablando de traerá a los que durmieron. Los que durmieron son los que murieron, son las almas de los que murieron en la fe, que están en la presencia de Dios. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por esto os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo ya murió, pero en este momento estaba vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a ver el tema de la resurrección, pero la resurrección es la unión del alma con el cuerpo resucitado. Estos que vienen con Cristo desde los cielos, vienen a encontrarse con su cuerpo. Entonces, luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Fíjense que Pablo aquí está hablando de un encuentro en el aire. El aire es el ambiente de Satanás, ¿verdad? Donde reina Satanás. Bueno, es una ocasión a Satanás que el encuentro del Señor Jesucristo con la iglesia ocurra en el aire. No dice que el Señor Jesucristo venga a la tierra, sino que viene al aire. Luego dice, se escucha una voz de arcángel, trompeta del cielo, trompeta de Dios. Los que vinieron con Cristo se encuentran con un y los que están vivos con un cuerpo glorificado, transformado, y todos subiremos a Cristo en el aire, y luego dice para estar con Cristo. O sea, la idea es que viene el Señor Jesucristo y volvemos a irnos con Él. Viene trayendo las almas de los que están en Cristo, quienes se encuentran con su cuerpo y vuelven a estar con Cristo. Por eso, este evento es solo para la iglesia, no habla de los demás, ¿sí? Tampoco habla de los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí vamos a verlo, pero está hablando de resurrección de muertos en Cristo y de transformación de creyentes vivos para estar nuevamente con Cristo. Entonces, aquí viene una de las grandes doctrinas de la escatología, de esta hermosa materia que estamos estudiando, y es que Cristo viene por segunda vez. Esto es indiscutible para los premilenaristas, los amilenaristas, los postmilenaristas, los pretribulacionistas. ¿Sí? Cristo viene otra vez. Esto es una realidad que nadie la discute. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo porque si no tendríamos que arrancarles muchas páginas a la Biblia. ¿Sí? Si alguien dice Cristo no va a venir a buscar a lo suyo, estaríamos en un problema. Podríamos decirle directamente eso no es bíblico. Ahora, nadie discute esto. Independientemente si la interpretación de la Biblia, si la hermenéutica es figurada o es literal, todo el mundo sabe que el Señor Jesucristo prometió volver a buscar a los suyos. ¿Sí? Entonces, no vamos a discutir la venida del Señor Jesucristo por los suyos. Ahora, empiezan
los problemas acá es si se trata de una o de dos veces. Si hay una etapa, de la segunda vez estoy hablando, ¿no? La primera vez ya sabemos que el Señor Jesucristo vino en humildad hasta lo más bajo de la tierra, como dice la expresión en la Biblia. ¿Sí? Y luego a lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. No estamos hablando de la primera, sino de la segunda. Se trata de una o de dos veces en esta segunda. Una etapa, primera etapa o dos veces. Bueno, es fundamental en esto ponernos de acuerdo de qué manera se interpreta la Biblia. Cuando ustedes estudiaron hermenéutica, seguramente todos habrán concluido que la forma de interpretar la Biblia es la literal, aunque quizás la literal no es la palabra exacta, porque la Biblia también tiene lenguaje figurado, ¿sí? Entonces, no es solamente literal, sino la interpretación normal. Cuando hay una figura, se interpreta como una figura. Por ejemplo, nadie piensa en un dragón cuando habla del diablo. Sin embargo, la figura que aparece en Apocalipsis es la del dragón. ¿Estamos? Entonces, la interpretación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo tiene que ser la normal, la literal, la que todo el mundo haría cuando lee por primera vez, no la interpretación figurada. Ahora, esto que parece una perogrullada, es lo que hace la gran diferencia entre todas las posturas. Todas las posturas parten de cómo se interpreta la Biblia. Si en forma normal o en forma figurada, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Los amilenaristas dicen que no existe el milenio porque en realidad la palabra mil implica, le da un gran sentido a los números de la Biblia y que la palabra mil significa algo completo. ¿Entienden? O sea, tratar de interpretar la Biblia, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el método de interpretación bíblico, porque eso va a hacer la diferencia. Cuando uno tiene una correcta hermenéutica y cuando la hermenéutica es, o cuando la interpretación es literal y normal de la literatura bíblica, como quiso expresarla el escritor o el Espíritu Santo, estoy convencido de que no existe otra postura como la premilenaria, la pretribulacionista, ¿eh? Que pueda explicar el aparente rompecabezas que hay en toda la profecía bíblica. Es muy importante entender esto, porque si uno le da a la palabra el correcto y la correcta interpretación, tienen que ser dos etapas, dos fases la segunda venida. ¿Por qué decimos que tiene que haber dos fases? Que esto es algo absolutamente discutido y absolutamente, digamos, es controversial con muchos. ¿Por qué habla de dos fases? No, los amilenaristas no pueden entender que haya dos fases. Ellos directamente, esto lo vamos a ver el martes que viene, confunden los programas de Israel y la Iglesia. Israel y la Iglesia no son lo mismo. ¿Sí? Hay muchísimas diferencias entre Israel y la Iglesia. Israel no es un misterio. Israel tiene todas las promesas del Antiguo Testamento, los pactos del Antiguo Testamento relacionados con una nación, con un territorio, con una descendencia, con un pueblo, con una bendición universal que vendría a través de ellos, pero son promesas que fundamentalmente tienen que ver aquí en la tierra. En cambio, la Iglesia es un misterio escondido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los postreros de la Iglesia, que son los que estamos viviendo probablemente, tienen que ver con un estado interno de la Iglesia, tiene que ver con la apostasía, con el apartamiento de la fe, con la negación de la fe, con la negación de Cristo, la negación del retiro, de la vida en santidad, de la verdad, de la moral, de la autoridad. En cambio, los postreros días para Israel tienen que ver con cuestiones políticas y cuestiones que tienen que ver con las naciones, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que son dos cosas totalmente diferentes, Israel y la Iglesia. Si quieren, después podemos, si hay preguntas, podemos avanzar un poquito más en esto. Fundamentalmente, Israel tiene promesas que se tienen que cumplir aquí en la tierra que nunca se han cumplido.
¿sí? Vamos a ir viendo diferentes posturas, sobre todo cuando veamos el traslado posterior a la tribulación, ¿sí? De qué manera se confunden muchas veces los programas de Israel con los programas de la Iglesia. Y acá tenemos diferentes teorías o diferentes posiciones. Cristo viene por segunda vez. Cristo viene a buscar a los suyos. Algunos dicen es una sola, otros dicen tiene dos etapas. La primera viene por los suyos, la segunda viene con los suyos. La primera por su esposa o por la novia y la segunda viene con su esposa. La primera buscar a aquellos que creyeron en él, la segunda viene a reinar. Hay quienes dicen que cuando Cristo venga a buscar a los suyos, solamente se va a llevar a una parte de los creyentes. Esto se llama la teoría del traslado parcial. ¿A quiénes se va a llevar? A aquellos que cuando Él venga estén esperándolo. Y a otros, los que no están esperando, los que están enredados en este mundo y que no están esperando la venida del Señor Jesucristo, a esos los va a dejar. Bueno, no vamos a profundizar en esto, pero esto iría en contra de muchas de las escrituras donde habla de la unidad de la iglesia. No puede ser que Cristo venga y se lleve la mitad de la novia y la otra mitad quede acá, pero aparte eso malinterpreta la salvación que nosotros tenemos. No puede ser que una persona quede aquí en la tierra y otra sea llevada al cielo siendo las dos salvas, una por su fidelidad y otra por su infidelidad. Ya cuando estudiemos el tribunal de Cristo vamos a ver que hay un lugar en donde la conducta cristiana va a ser juzgada. Hay otros que dicen que la iglesia va a ser trasladada después de la tribulación. Hay otros que enseñan que va a ser trasladada en la mitad de la tribulación, quiere quedar bien con uno y con otro. Y hay otros que hablan del traslado previo a la tribulación. Vamos a ahondar un poquito más, comenzando sobre esto del traslado después de la tribulación. Estamos hablando de una postura post-tribulacionista, milenarista, post-tribulacionista. Quiere decir, cree en que Cristo viene a buscar a los suyos, pero viene a buscar a los suyos después de ese periodo que vamos a estudiar también, llamado tribulación o gran tribulación. Entonces vamos a ver en qué se basa o cuáles son las características de los que piensan que la iglesia será trasladada luego de pasar por la tribulación. En primer lugar, por supuesto, es una postura que niega el dispensacionalismo, o sea, que haya diferentes etapas en la economía de Dios y fundamentalmente confunde los programas de Israel y de la Iglesia. ¿Sí? Se confunde el programa de Israel y de la Iglesia. Hay algo que, si esto es así, si la Iglesia va a pasar por la tribulación, entonces la Iglesia no está obligada a esperar la llegada inminente de Cristo. A la Iglesia se le dice que tiene que esperar porque Cristo en cualquier momento viene. De tal manera que los creyentes, como decíamos los de Tesalónica, pero todos los creyentes de la primera era, vivían con la expectativa de la inminente llegada de Cristo. Ellos habían entendido perfectamente bien que tenían que esperar señales. ¿Sí? En cambio, a la nación de Israel se le dice la higuera. La higuera representa a la nación de Israel. Miren, cuando empieza a dar hojas, ¿sí? Sepan que ya pronto está cerca el verano. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a la iglesia? A ustedes, y ahí tienen todos esos textos para buscar, ¿sí? Vivan con la esperanza o con la expectativa del inminente retorno de Cristo. Y eso es algo fundamental para el día de hoy. Nosotros debemos
seguir esperando que Cristo venga. Es cierto que hay señales que nos van diciendo que se van cumpliendo cosas. Por supuesto, hay degradación en la sociedad, que ya vamos a ver un poquito algo de esto, hay guerras por todos lados, pero esto todavía no es lo que va a venir. Por lo tanto, la iglesia no está llamada a esperar señales. El capítulo 24 de Mateo hay muchísimas señales, ¿sí? Y el Señor Jesucristo les dijo, miren, ¿sí? Vean, entiendan, cuando vean tal cosa, cuando vean esto, cuando pase tal otra, a la iglesia nunca se le dice eso. Recuerden que Mateo 24 y 25 tiene que ver con la nación de Israel. Pero también quienes piensan que el traslado después de la tribulación, la iglesia será trasladada después de pasar por el periodo de la tribulación, niegan el carácter que tiene este periodo. Este periodo es diferente a todo otro periodo que se haya podido llegar a conocer en la humanidad. El Señor Jesucristo dice que esto no tiene para nada, la tribulación de esos días no es comparable con ninguna tribulación. Ustedes imagínense la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que ustedes quieran, nada de lo que vivió la humanidad tiene que ver con lo que va a ser la tribulación. Entonces, pensar que la iglesia va a pasar por la tribulación es negar esto, que la tribulación es algo totalmente distinto, y lo vamos a estudiar, ¿sí? A algo que la humanidad pudo haber conocido hasta este momento. ¿Cuáles son los argumentos de las personas que piensan que el traslado ocurrirá después de la tribulación? En primer lugar, dicen que es una doctrina nueva, ¿sí? Esto no es así. En primer lugar, es cierto que en 1830 Darby, con todo el resurgir de los hermanos de Plymouth, van a sacar esta doctrina, pero al principio los creyentes hasta el tercer siglo, hasta Constantino, vivieron bajo la expectativa de la inminencia del retorno de Cristo. ¿Sí? No podemos decir que una doctrina nueva, pero así lo fuera. La doctrina de la justificación también fue una doctrina que aparece en la Edad Media como algo por todos entendida. ¿Sí? Hasta ese momento, hasta Calvino y justificación por la fe, ¿no? Calvino y Lutero, hasta ese momento había sido una doctrina oscura por muchos siglos para la Iglesia. Entonces no significa, si fuera cierto, que por ser una doctrina nueva no es bíblica. La segunda cosa es que a la Iglesia se le prometió persecución. Eso es cierto, ¿sí? A la Iglesia se le prometió persecución. El Señor Jesucristo dijo, ustedes van a ser perseguidos, pero esa persecución no tiene nada que ver con la... De hecho, los primeros 3 siglos en la iglesia fue perseguida y a ninguno se le ocurrió pensar que estaba en el periodo final escatológico. Y la iglesia fue perseguida. Pedro le escribe a los hermanos que estaban siendo perseguidos por Nerón, ¿sí? Y nunca les dijo, esto es el fin de los tiempos. Pero los hermanos que interpretan el traslado después de la tribulación utilizan pasajes como Mateo 24, Lucas 23 y Marcos 13, que son claramente, como el sermón del Olivete, como lo estudiamos cuando vimos los evangelios sinópticos, ¿sí? Que son claramente destinados a Israel. Es cierto que nosotros utilizamos muchas veces esos pasajes para hablar que el Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones. Decimos que utilizamos las parábolas de las 10 vírgenes, utilizamos la parábola de los, ¿cómo se llama?, de los talentos, pero eso fundamental, eso tiene primariamente una aplicación para el pueblo de Israel. Entonces se utilizan esos pasajes para referirlos a la iglesia, confundiendo un programa que tiene que ver con Israel con la iglesia. También dicen que Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, y esta es una profecía tremenda del Antiguo Testamento, tremenda, la de las 70 semanas, tuvo un cumplimiento histórico. Es cierto que ahí Daniel tiene una visión, y en esa visión
Vamos a buscarla, miren, porque es muy importante. Daniel capítulo 9. No sé cómo vamos con el tiempo, no tengo ni idea. Uy, yo me engancho, pero bueno, perdón. Daniel capítulo 9, verso 23, dice, 24, dice, ahí le está, Gabriel está hablándole a él, porque Daniel había orado para que el Señor le mostrara qué tenía que ver. Fíjense, dice, qué iba a pasar con Israel. Dice, 70 semanas están determinadas, fíjense bien, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Para terminar son 6 cosas: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esto ocurrió en Nehemías, ¿sí? Libro de Nehemías, habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar, o sea, 62, 69 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, hay un intervalo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, o sea, de las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo, fíjense, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, es Roma, en el año 70, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin, ahora habla del fin, será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán de las devastaciones. Y por otra semana, fíjense que pasan un montón de cosas, confirma el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué dice? La posición del traslado después de la tribulación, esta semana 70 ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Con el inicio de la predicación de Juan el Bautista. La Pascua, donde murió Cristo, ocurrió en el medio de la semana 70 y los siguientes 3 años son los primeros años de la iglesia. Ellos dicen, el príncipe que ha de venir es Cristo, ¿sí? Y él cumple todas estas promesas. Bueno, ninguna de esas promesas tuvo un cumplimiento literal, ¿sí? Aparte, habla de 69 semanas hay hasta el Mesías príncipe. Bueno, no vamos a introducirnos demasiado en esto, pero ahora vamos a ver un poco más adelante que estas 70 semanas son, semanas quiere decir conjunto de 7, ¿sí? 70 veces 7, y son años proféticos. Desde que nace o sale para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, Nehemías, hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Y luego el príncipe que ha de venir, y ese príncipe, los que interpretamos pretribulacionistas, digamos, entendemos que es el anticristo y no el Señor Jesucristo. Lo dejamos un rato ahí, después vamos a retomar algo. Y ellos también dicen que si los santos resucitan al mismo tiempo, o sea, perdón, ellos dicen que los santos resucitan al mismo tiempo cuando Cristo viene a buscar a la iglesia. Por eso, dado que están los santos de la tribulación, resucitan en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dicen la iglesia tiene que ser arrebatada si todos resucitan juntos con los que murieron en la tribulación después de la tribulación. Y en realidad la Biblia no dice que todos resucitan al mismo tiempo. 1 Corintios 15 dice que hay un orden, y lo vamos a ver en un ratito. Esto es un poco los argumentos del traslado de aquellos que opinan que la iglesia será trasladada después de la tribulación. Ahora, ¿qué opinamos los que pensamos que la iglesia va a ser trasladada antes de la tribulación? En primer lugar, es la conclusión lógica para una interpretación normal de las escrituras. Muchos interpretan el Antiguo Testamento, las profecías, como con una traducción literal y el Apocalipsis figurado. O interpretás todo como literal
y no figurado el Apocalipsis, o todo figurado o todo literal. En segundo lugar, entender que esta semana 70 que nosotros creemos que falta aún cumplir, tiene que ver con esto, con este periodo de tribulación que se caracteriza por la ira de Dios, la indignación de Dios, el juicio, el castigo, la hora de la prueba, la hora de destrucción, la hora de tinieblas. Y a la iglesia, o sea, esto que hablábamos recién, si es la tribulación, es esto, la iglesia no puede estar pasando por esto. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le promete que será guardada del juicio. Y vamos a buscar esos dos textos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y 10. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, que dice, perdón, estaba leyendo en otro lado. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y aquí habla del futuro, y esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Si hay un periodo de ira que se va a desencadenar sobre la humanidad, es este periodo de la tribulación. ¿Sí? Y el otro es Apocalipsis 3:10, que es una promesa que el Señor le hace a la iglesia en Filadelfia, y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, esto es los que moran sobre la tierra, no es una identificación geográfica. Los moradores de la tierra no es la iglesia. Nunca en el libro de Apocalipsis se habla de moradores de la tierra a la iglesia. ¿Sí? La hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, dice Pablo, o yo te libraré de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Miren, el periodo de la tribulación es tiempo de ira y de juicio, pero Cristo sufrió por nosotros la ira de Dios y el juicio, y ya no hay más ira y no hay más juicio sobre nosotros. Ahora, también nosotros reconocemos que esta semana 70 está relacionado con Israel, lo leímos allí en Daniel capítulo 9. 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y sobre la ciudad. 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y sobre la ciudad. Él estaba orando para saber cuándo vendría, digamos, la consumación de todos los tiempos. Y el ángel Gabriel le dice, esta profecía de las 70 semanas no está relacionada con la iglesia, sino con Israel. El propósito de la semana 70, lo vamos a estudiar, son fundamentalmente dos. Probar a los moradores de la tierra. Primero, la iglesia, vuelvo a decir, nunca se presenta como moradora de la tierra. Esto es una condición moral, no una condición geográfica. Ustedes pueden buscar en Apocalipsis, todos esos textos están allí y van a ver, ¿sí?, que habla sobre los moradores de la tierra. Dice, cuando, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, el 6:10. El 11:10 dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. 13:8, nuevamente, la adorarán a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Nunca la iglesia se presenta como moradora de la tierra. Por lo tanto, la promesa, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, está clara de que la iglesia va a ser librada de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Entonces, el propósito de la tribulación es probar a los que moran sobre la tierra. Y la segunda cosa es preparar a Israel para recibir al Mesías. Esto que iba a hacer Juan el Bautista, que no lo pudo completar por la incredulidad del pueblo.
que mataron al mensajero y mataron al Mesías. Nuevamente, ¿sí? En el periodo de la tribulación, cuando la iglesia ya no esté sobre la tierra y nuevamente el programa para Israel se echa a andar en esa semana 70 que fue interrumpido por el periodo de la iglesia, ahí se va a preparar a Israel para recibir al Mesías en la segunda venida propiamente dicha. Pensamos que la iglesia va a ser trasladada previo a la tribulación por la naturaleza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto hay unidad y unión con Cristo. Si la iglesia estuviera aquí en la tierra en el tiempo de la ira y la indignación del juicio de Dios, Cristo también lo estaría, porque es la cabeza de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que ese texto de Apocalipsis que está allá, dice, Apocalipsis 13:7, dice que el diablo tiene autoridad en este periodo sobre la tierra. Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió al diablo hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si la iglesia estuviera aquí dentro, en ese momento, el diablo estaría en autoridad sobre la iglesia. Cristo habría perdido la autoridad sobre la iglesia, o Cristo estaría sometido a la autoridad del diablo. ¿Entienden por qué pensamos que este periodo no puede estar la iglesia en la tierra? También porque la iglesia es un misterio, ¿sí? Y ese misterio se tiene que completar antes del arrebatamiento, antes de la tribulación, perdón. Pero seguimos. También pensamos, porque hay una diferencia, volvemos a decirlo, entre lo que es Israel y la iglesia. La iglesia aparece como un misterio no revelado en el Antiguo Testamento que interrumpe el trato de Dios con Israel por la incredulidad del pueblo de Israel. Su sangre sea sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ellos tuvieron, allí dice Pablo escribiendo en Romanos, esos 3 capítulos del 9 al 11 de Romanos, dice que Dios ha producido un adormecimiento en Israel. Pero luego dice, cuando se complete, y esto es muy interesante, se complete la totalidad de los gentiles, el periodo de la iglesia, entonces todo Israel será salvo. ¿Sí? Pero también pensamos, porque la iglesia tiene que esperar la inminente venida de Cristo. En cambio, Israel tiene que esperar señales, la iglesia no. Hay un montón de textos allí que después los pueden mirar, que hablan de que la iglesia no tiene que estar esperando señales, sino tiene que estar esperando la llegada del Señor Jesucristo. Pero hay otra porción todavía que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en la cual el apóstol Pablo dice que hay alguien que impide que se desarrolle en su totalidad el misterio del mal, que hay un hombre que va a aparecer, le llama inicuo, que no tiene ley, va a aparecer en el periodo final, escatológico, que coincide con Apocalipsis del 6 en adelante, y que ese hombre todavía, que si bien el misterio de la iniquidad está presente en el mundo, ese hombre todavía no puede manifestarse. ¿Qué está diciendo? Ese hombre tiene el poder de Satanás, pero hay alguien que lo detiene. Díganme, ¿qué cosa o qué persona puede detener a Satanás que no sea Dios? Entonces, luego dice, cuando eso sea quitado al medio, entonces se manifestará con plenitud este hombre de maldad, este inicuo, que aglutinará a todo el mundo detrás de sí y perseguirá a los santos. Ahora, ¿qué es lo que es quitado del medio? Creemos, ¿sí?, que es la iglesia como depositario, como cuerpo donde vive permanentemente el Espíritu Santo. Que quien lo detiene es el Espíritu Santo. Que si bien es cierto que el Espíritu Santo es omnipresente, al hecho de que la iglesia no está, la inhabitación del Espíritu Santo desaparece dentro de los creyentes y el Espíritu Santo entonces es como que libera para que este misterio de iniquidad y este ser inicuo se manifieste con toda
su plenitud porque tiene muy poco tiempo. Entonces hay algo, hay alguien que será quitado, y creemos que eso que es quitado es el Espíritu Santo habitando dentro de la iglesia, porque la que es retirada es la iglesia. Pero tiene que haber un intervalo entre la primera fase y la segunda fase. Tiene que haberlo porque hay cosas que no las podemos ubicar. Si el Señor Jesucristo viniera a arrebatarnos posterior a la tribulación y ya se quedara para reinar, ¿dónde ubicamos el tribunal de Cristo? Porque cuando las bodas ocurren, en Apocalipsis capítulo 19, ocurren antes de la venida de Cristo. Ustedes fíjense, versículos 7 y 8 habla de las bodas del Cordero, y ahí tenemos a la iglesia ya está vestida de lino fino, que son, dice la Biblia, las acciones justas de los santos. O sea que ya está, ocurren las bodas del Cordero, y antes tiene que haber ocurrido el tribunal de Cristo. Ahora, si el traslado de la iglesia es al final de la tribulación, para que junto con los santos de la iglesia resuciten los del Antiguo Testamento y resuciten los de la gran tribulación, ¿dónde ocurre el tribunal de Cristo? ¿Dónde son juzgadas nuestras acciones? ¿Cómo es que ocurren las bodas si la iglesia ya está vestida de lino fino? Entonces es necesario que ocurra un intervalo, ese intervalo que veíamos al comienzo de 7 años, ¿sí? Debe ocurrir entre una primera fase, cuando Cristo venga con los suyos a buscar a los que estamos aquí en la tierra, y luego venga con los suyos a reinar. Entonces vamos a hacer una distinción de dos fases en esta segunda venida. La primera le vamos a llamar el traslado o el arrebatamiento, y la segunda la revelación o segunda venida en gloria. Ahora, si los escritores del Nuevo Testamento hubieran pensado que la iglesia iba a pasar por la tribulación, ¿ustedes creen que hubieran hecho silencio en algo tan importante? Aún Pedro, escribiéndole a los hermanos en plena dispersión, perseguidos, nunca les dijo, ¿sí? Nunca les dijo que eso formaba parte de la tribulación del periodo final. Sin embargo, les dijo que sí miren para el cielo y esperen que llegue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, de acuerdo a todos estos argumentos, pensamos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, que por lo tanto la segunda venida tiene dos fases. Y estas dos, arrebatamiento, donde Cristo desciende del cielo en las nubes, no baja a la tierra, viene por sus santos a buscar a su esposa. Es un misterio, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. No va a ser precedida por señales, o sea, habla de la inminencia, pronto puede ser, hoy mismo. Se lo conoce como el día de Cristo, el día de Jesucristo, el día del Señor Jesucristo, el día del Señor Jesús. Es un tiempo de bendición para la iglesia, involucra a la iglesia. En un momento, dice Pablo, en un abrir y un cerrar de ojos. Esto hace que no va a ser visto por el mundo. Y bueno, y Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana. La segunda fase la llamamos la revelación o la segunda venida en gloria, y aquí sí busquemos todo en el Antiguo Testamento, porque todo esto está profetizado en el Antiguo Testamento con otras partes en el Nuevo. Cristo viene a la tierra, y ahí sí sus pies se posan sobre el monte de los olivos, y hay un gran terremoto, y el monte de los olivos, no es en las nubes, es en la tierra. Ya ahora Cristo viene con sus ejércitos, vienen todos los ejércitos celestiales, viene con sus santos. Si es tal cual nosotros creemos, vamos a venir con cuerpos, nuestros cuerpos glorificados, montados en caballos, siguiéndole a Él. Este es un tema, sí, que estaba revelado en el Antiguo Testamento, muchas profecías, y está anunciado por hechos portentosos en los cielos. Se lo identifica como el día del Señor, el día de Jehová, y el énfasis principal está puesto en el juicio, tiempo de prueba para Israel y de castigo para las naciones. Visible, todo ojo le verá. Mateo 24. Hoy sabemos que es posible que si Él aparece acá, del otro lado del mundo, también lo vean. ¿Sí? Todo ojo lo verá. Involucra no a la iglesia, sino a Israel y a las naciones que están sobre la tierra
y Él viene ya no como lucero a la mañana, sino como el sol de justicia. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. ¿Quieren que cortemos acá? Hagamos, si quieren alguno hacer alguna preguntita y hacemos un cortecito y seguimos en un ratito. ¿Les parece? No sé si vamos a Osvaldo, terminar. Sí. yo no entendí muy bien eso del Espíritu Santo. Es como que cuando viene el Señor y se lleva a la iglesia, ¿el Espíritu Santo desaparece de la tierra o se queda? No, ¿Cómo no, es? no, 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 no puede desaparecer de la tierra porque es omnipresente. Desaparece la habitación permanente en la iglesia, ¿sí? Y desaparece como que deja, a partir de ese momento, que transcurran las cosas sin ningún tipo de freno, ¿sí? Hoy sabemos que la iglesia cumple una función dentro de la sociedad de ser sal y luz. Nosotros no sabemos qué sería de la humanidad si no estuviera la iglesia. Allá donde vos estás, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, siempre hay algo que detiene la corrupción. Ahora, cuando la iglesia ya no esté presente, y el Espíritu Santo no es que desaparece, sino que deja de estar operativo en la forma que lo está hoy, es como que libera para que este inicuo aparezca, ¿sí? Eso es la forma, digamos, no puede ir el Espíritu Santo porque es Dios, es eterno y es omnipresente, pero es como que libera un poco la cancha para que ahora se manifieste con toda libertad el misterio de la iniquidad, ¿sí? Dios va a mandar un espíritu engañador, justo en ese Ujú, momento también. exacto. Me encantó, me gustó mucho. No se escucha bien. No, debe ser el auricular. Bueno, no, eso quería decir nomás que Dios iba a mandar el espíritu engañador. No, perdón pero no se va el Espíritu Santo, pero ¿no qué? No va a estar operativo a través de la iglesia. Se va a la iglesia. Sí, Claro, pero, o sea, hoy la función del Espíritu Santo es convencer de pecado. Y ya en ese tiempo no va a ser más esa función de convencer de pecado, porque Dios va a Y de mandar freno de la corrupción. Nosotros estamos acá en la tierra con una función. Nuestra función es ser luz, ser sal, a través de, obvio, una obra que hace Dios a través de la iglesia. Cuando la iglesia no esté aquí en la tierra, el Espíritu Santo hoy vive dentro de los creyentes, pero no fue así antes. El Espíritu Santo no estaba dentro de los creyentes, no inhabitaba en forma permanente, no sellaba a los creyentes en el antiguo pacto, sino que los poseía y luego se iba, ¿verdad? En este periodo el Espíritu Santo vive, sella y vive dentro nuestro. Somos templo del Espíritu Santo. Eso no va a ocurrir cuando la iglesia no esté. El Espíritu Santo va a estar presente, pero no va a actuar en la manera que está hoy y va a permitir que este ser se manifieste con toda libertad. Sí, se entiende bastante, eh, porque hoy la iglesia, a través del Espíritu Santo que mora en cada creyente, predica el Evangelio, y ese Evangelio es el que convence de pecado a las personas, y sí, se entiende, es bastante claro. Muy Tiene bueno. que ser, ¿quién puede detener este misterio de la iniquidad? ¿Quién puede detener a Satanás? Si fuera por Satanás estaría destruyendo a la humanidad, pero Satanás no puede porque no lo dejan. Hay alguien que lo detiene, hay alguien que lo está frenando. ¿Quién puede ser? Hay una sola persona, que es Dios, que puede detener a Satanás. ¿Sí? Por eso, ¿quién lo detiene? Y lo que lo detiene, entendemos que es el Espíritu Santo y la Iglesia actuando dentro de este tiempo.
cuando la iglesia sea retirada, al principio el misterio este de la iniquidad se va a desarrollar plenamente, porque el Espíritu Santo es como va a decir, bueno, listo, ahora les toca a ustedes, tienen un tiempo, ¿sí? Por supuesto que va a haber creyentes, va a haber predicación del Evangelio, va a haber convertidos, el Espíritu Santo va a seguir obrando en salvación, ¿sí? Lo vamos a estudiar, si Dios quiere, el martes que viene, si llegamos, porque como vamos, parece que vamos. Pero bueno, es interesante, no sé, Fer, te estás mordiendo. Sí, pero es necesario porque, o sea, a vos te ha llevado casi una hora explicar esta posición o comentar esta posición y no se leyó nada, o sea, simplemente fue contarlo. Entonces, eh, poder analizar a fondo todas las posiciones, bueno, ustedes ya saben, yo manifesté que tengo otra posición que es post-tribulacionista, ¿no? Que el Señor viene antes del milenio, obviamente, pero después de la tribulación y que la iglesia va a pasar la tribulación. Pero comentarlo simplemente, cada uno de los detalles que comentó Osvaldo de la otra postura, llevaría el mismo tiempo. Entonces, y sin ir a leer los pasajes con detalle y a digamos, a comentar cada uno de los argumentos a favor y en contra de una postura, llevaría a analizar cada pasaje desde una y otra perspectiva. Así que sí, me voy a seguir mordiendo, Osvaldo, tranquilo. No voy a, no voy a decir nada. Pero sí tengamos presente lo que dijo Osvaldo al principio, de la comunión que tenemos, y que es un tema que más allá que tengamos diferencias, tenemos la misma esperanza, ¿no? Que el Señor viene. Podremos tener alguna diferencia en algún que otro aspecto, pero sí tenemos la misma esperanza y nuestra visión está puesta en la venida del Señor. Bueno, hacemos un intervalo de 10 minutitos.